Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Así las cosas, vamos a revisar entonces cómo le fue a Wall Street durante la jornada. El Dow Jones retrocedió 0,33% hasta los 47.636, el Standard & Poor's 500 bajó 0,05% hasta los 6.852 y el Nasdaq aumentó 0,20% hasta los 25.715 puntos. Les cuento que el Standard & Poor's 500 registró un ligero avance durante la jornada mientras los inversores se preparan para la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal. El índice subió en la jornada intradía 0,1%, mientras que el Nasdaq también avanzó considerablemente y por su parte el Dow Jones cayó, afectado por la caída de las acciones de JP Morgan tras proyecciones de gastos más altas de lo esperado para el 2026. Los operadores esperan que la Fed reduzca nuevamente su tasa de préstamo de referencia en 1/4 punto, tal como ocurrió en septiembre y octubre. Según FeedWatch, la probabilidad de un recorte se sitúa en 87%, superior a la de hace un mes. Esta expectativa impulsó al índice Russell 2000, que alcanzó un nuevo máximo intradía. Una reducción en las tasas podría favorecer a las empresas pequeñas que tienen costos de financiamiento más sensible a los movimientos del mercado, y los analistas señalan que las proyecciones económicas de la Reserva y los comentarios del presidente Jerome Powell serán determinantes para el comportamiento del mercado durante el resto del mes. Tras la reciente volatilidad en acciones y criptoactivos, los analistas también advierten sobre los desafíos que enfrenta la Fed en el 2026, incluidos niveles de inflación persistentes, datos macroeconómicos mixtos y las interrupciones provocadas por el reciente cierre del gobierno. Además, el mercado se prepara para eventuales cambios en el liderazgo de la Fed, dado que el mandato de Powell como presidente concluye en mayo del 2026. Algunos plantean que la incertidumbre sobre la comunicación de la Fed ha generado fuertes oscilaciones en las expectativas del mercado, lo que podría impulsar a los futuros líderes a revisar la forma en que se emite la orientación monetaria. En la jornada se destacaron acciones como la de CBC con un aumento del 2% tras publicar una proyección de utilidades mejor de lo esperado para el próximo año. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM, iniciando con la Bolsa de Valores de Colombia. En el mercado colombiano, el Colcap avanzó 0,51% hasta los 2.123, mientras que el Colir también aumentó 0,20% hasta los 1.367. Respecto a las acciones que subieron durante la jornada, el primer título en avanzar es Back Holding International en 0,42%, Grupo Sura en 2,93% y Grupo Sura de la Acción Preferencial aumentó 2,73%. En contraste, Grupo Energía Bogotá, ENCA y Terpel bajaron durante la jornada 4,06%, 2,01% y 1,66% respectivamente. Y en noticias del mercado colombiano, el reporte de AMB mostró que el índice de dinámica inversionista cerró noviembre en 0,7, lo que indica que el mercado se mantuvo indeciso entre comprar o vender activos locales. El dato fue un poco mayor al de octubre, lo que habría sido de menos 0,3, pero sigue mostrando una lectura de indiferencia general. La mitad de las jornadas quedó en zona moderada de ventas, mientras que un 28% se ubicó en zona de compra y en un 22% los inversionistas no mostraron preferencia por ninguna dirección. El AMB destacó que en noviembre la dispersión del índice llegó a un máximo de 23,9 el 27 de noviembre en zona de compra moderada y a un mínimo de menos 27,7 el 13 de noviembre en zona de venta moderada, mostrando una volatilidad similar a la de octubre. Además, el reporte indicó que a diferencia de los 3 meses anteriores, ninguna jornada alcanzó la zona de venta alta, lo que refleja un mercado moviéndose entre repuntes y caídas sin tendencia clara. De otro lado, BRS Ratings le puso calificación AAA a la segunda emisión de bonos hipotecarios de Credifamilia por 300.000 millones de pesos. La agencia explica que la nota parte de la calificación de pago de Credifamilia de AA positivo, BRS1 positivo y de una garantía adicional del gobierno. Esto quiere decir que los títulos tienen un respaldo fuerte y que la entidad se compromete a pagar de manera directa e incondicional los rendimientos y el capital a los tenedores. Según el reporte,
reporte, la garantía del Estado opera bajo las normas que trasladaron estas coberturas hacia el Fondo Nacional de Garantías y además el prospecto aclara que los bonos quedan apoyados por créditos hipotecarios que Crédito Familia otorgará con los recursos de esta emisión. En resumen, el papel se respalda tanto por la capacidad de la entidad como por el esquema estatal que cubre este tipo de financiamiento. En otras noticias, Grupo Aval contó que ya habilitó las transferencias por WhatsApp para sus 5 entidades, Banco de Bogotá, Occidente, Banco Popular, Avevillas y Dale. Según el reporte, más de 17 millones de clientes y 340.000 empresas pueden enviar plata al instante sin costo y entre diferentes bancos gracias a la integración con el sistema breve del Banco de la República. El servidor funciona conversando por el WhatsApp oficial de cada banco, luego de activarlo una sola vez en la app de la entidad. El grupo explicó que también Radamel Falcao será la imagen de la campaña pedagógica para enseñar a los usuarios cómo hacer transferencias por WhatsApp. Y según el comunicado, el jugador ayudará a mostrar paso a paso cómo enviar dinero de manera inmediata y segura a cualquier entidad conectada a Breve. Aval señaló que todas las operaciones se procesan al momento y bajo estándares de seguridad para que el servicio sea tan fácil como enviar un mensaje. Siguiendo entonces con las bolsas que integran NUAM, vamos a darle paso a la Bolsa de Comercio de Santiago, que hoy cierra con una variación negativa del 0,42% en 10.179 unidades. Recordemos que en la jornada de hoy también había abierto en ese mismo resultado de una variación negativa, sin embargo se mantiene por encima de los 10.000 puntos y esto finaliza con la racha que llevaba el IPSA de 9 máximos consecutivos al cierre de sus jornadas. También entonces vamos a ver cuáles fueron las acciones que influenciaron el comportamiento de la Bolsa de Valores de Comercio de Santiago de Chile y entre las acciones destacadas de las jornadas, o vamos a iniciar con las que terminaron la jornada en negativo, empezando por Enel Chile, que retrocedió 3,23%, seguido de Empresa CMPC, que bajó 2,21%, y Replay, que retrocedió 2,18%, seguido de Entel, que bajó 1,90%. De otro lado, empresas como la Sociedad Química Minera, Concha y Toro, Colbún y Banco de Crédito de Inversiones finalizaron la jornada en positivo, siendo la Sociedad Química Minera la que tuvo mayor avance en 1,94%, seguido de Concha y Toro, Colbún y Banco de Crédito de Inversiones, que tuvieron a una alza inferior a el 1%. Y en noticias del mercado chileno les cuento que Chile cerró noviembre con un superávit comercial de 1.898 millones de dólares, su nivel más alto en 7 meses según el Banco Central. El resultado superó lo que esperaba el mercado y se explicó sobre todo por el aumento de las exportaciones, especialmente las de cobre, que sumaron más de 4.200 millones de dólares. También ayudaron los envíos agropecuarios y pesqueros, que tuvieron un salto importante durante el mes. Las exportaciones suben mientras importaciones bajan. Les cuento que las exportaciones totales crecieron 12,6% interanual y alcanzaron los 5.162 millones de dólares, impulsadas por un mayor dinamismo en varios sectores. Las importaciones, en cambio, llegaron a 7.090 millones de dólares, su cifra más baja desde comienzos del 2024, y este comportamiento mixto con ventas externas al alza y compras externas más moderadas permitió que la balanza comercial cerrara noviembre con una mejora considerable frente al año pasado. De otro lado, LATAM Airlines presentó su plan para los próximos 3 años y adelantó que va a invertir fuerte en renovar y ampliar su flota, y para el 2025 proyecta 1.500 millones de dólares y para el 2026 y el 2027 unos 1.700 millones de dólares por año. Con esto la aerolínea espera sumar 26 aviones en el 2025, 40 en el 2026 y 27 en el 2027, manteniendo su flota relativamente joven. Además de más aviones, la compañía quiere crecer en capacidad, mejorar su margen de EBITDA ajustado y asegurar un retorno sobre capital invertido arriba del 20%, y también busca mantener buena liquidez, más o menos entre el 21% y el 25% de ventas, y un nivel de deuda controlado bajo 2 veces para sostener su expansión sin perder estabilidad financiera. Y en otras noticias, las exportaciones de Chile subieron en noviembre con un repunte del 8,2% hasta los 8.500
504 millones de dólares, principalmente por el empuje de la minería. El cobre llegó a 4.282 millones de dólares en envíos, mientras que el litio sumó 167 millones de dólares. El agro también mostró un salto como frutas, cerezas y arándanos. En cambio, los embarques industriales se fueron abajo, 4,9%. Los vinos también cayeron. Todo esto configura un mes donde los minerales volvieron a ser la base de los ingresos externos del país. Las importaciones terminaron el mes con una baja del 0,2% y quedaron en 7.090 millones de dólares, lo que ayudó a que la balanza comercial cerrara con un saldo de 1.898 millones. Los bienes de consumo cayeron, sobre todo los semidurables, mientras los bienes intermedios también disminuyeron. Lo que sí subió fueron los bienes de capital, con más compras de maquinaria, buses y camiones. Fue un mes marcado por menos compras desde afuera, pero más equipo para producción. Y así las cosas, vamos a revisar entonces cuáles fueron las acciones que influenciaron en el comportamiento de la Bolsa de Perú. Sin embargo, es importante mencionar que hoy no operó esta bolsa debido al feriado de la batalla de Ayacucho, que se celebra desde el 2022 y que quedó hoy como fecha conmemorativa dentro del país y que hace parte de la independencia peruana. Sin embargo, vamos a hacer un recorderis de cómo cerró en la jornada pasada el índice general. Ambos índices habían cerrado de manera positiva, el general en 0,87%, ubicándose en 40.264, y el CAPEC, que reúne las 14 acciones más cotizadas dentro del mercado limeño, también finalizó la jornada con alzas significativas que lo llevaron a superar los 1.000 puntos. En noticias del mercado limeño les cuento que el Banco Central de Reserva reportó que las expectativas de inflación a 12 meses cayeron a 2,16% en noviembre, manteniéndose dentro del rango meta por cuarto mes seguido. Esto muestra que analistas, bancos y empresas ven un escenario de precios más estables hacia adelante, luego de varios ajustes a la baja en sus proyecciones. Para el 2025, las expectativas quedaron entre el 1,65% y 2%, para el 2026 entre 2,20% y 2,25% de cara al 2027. Los agentes proyectan un rango entre el 2,15% y 2,30%. Además, los analistas redujeron su estimación de inflación para el 2024 a 1,64%, mientras que el sistema financiero la ajustó a 1,85%, señal de que esperan un cierre de año con menor presión en los precios. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes. Nos vemos en una próxima oportunidad y los invitamos a que sigan conectados con toda la programación que tenemos para ustedes aquí en Primera Página, el canal de los negocios. Pero no me voy sin antes dejarles este análisis económico. Semanas son inflación en Colombia. Analizaremos un poco cómo evolucionan los precios al consumidor en nuestro país. Segundo, decisión de la tasa de interés en Estados Unidos, decisión de la Fed y sus implicaciones en los mercados. Y finalmente, decisiones de tasa de interés en Brasil y en Perú, cómo se mueven las tasas de interés y las perspectivas en América Latina. En este momento, mucha expectativa en los mercados financieros sobre la decisión que tomará la Reserva Federal en tasas de interés mañana, así que no hay variaciones muy fuertes en los mercados de acciones con variaciones mixtas o muy cercanos a cero. En las monedas en el mundo también un balance mixto en las monedas emergentes, mucha estabilidad en los mercados antes de la decisión de la Fed. En Colombia el dólar se negocia en 3.851 pesos, sube 10 pesos con 50 centavos, que esto equivale a un incremento de 0,27%. Entrando en los aspectos más importantes, más relevantes para las decisiones en mercados financieros esta semana, lo primero, sin duda, que hay que destacar son los resultados de inflación o del índice de precios al consumidor en Colombia para el mes de noviembre. En estos datos, el DANE reportó una variación mensual de 0,07%, que llevó la inflación de los últimos 12 meses a 5,3% anual. Esta variación mensual estuvo por debajo de las expectativas que se tenían, las proyecciones, sorprendió a la baja esta variación y se dio principalmente por un impacto en la variación de alimentos. Alimentos tuvo una variación negativa durante el mes,
alimentos y bebidas presentó una caída de 0.72% mensual. Ayudó también a esta variación una variación negativa de recreación y cultura, que tuvo una caída de 0.47%, y fue lo que principalmente contribuyó a que la inflación o los precios en la economía durante el último mes reportado pues no tuvieran un incremento tan importante. El año pasado, para el mismo mes, la variación había sido de 0.27%, por eso es que la inflación anualizada o la inflación de los últimos 12 meses pasó de 5.51% a 5.30%. Dentro de los rubros que más variación tuvieron en el mes estuvo salud, que tuvo un incremento de 0.71%, todo lo relacionado con licores, tabaco, bebidas alcohólicas tuvo una variación de 0.44% y otros bienes y servicios 0.39%. Ya estamos llegando a la última parte del año, nos falta solo un mes para conocer la evolución de los precios en Colombia, pero uno ya podría decir que, dado este comportamiento, es muy probable que la inflación al terminar el año 2025 se ubique muy cerca de estos niveles, muy cerca del 5.3%. Puede que se modere algo levemente, pero esta cifra de 5.3% además va a ser muy relevante para las discusiones sobre el incremento del salario mínimo de cara al año 2026. En cuanto al costo de vida, los rubros que en el año y en los últimos 12 meses han tenido mayor incremento han sido los relacionados con restaurantes y hoteles, que han tenido un incremento de 7.6%, y le sigue educación. Educación en Colombia ha tenido un incremento de 7.37%, y en tercer lugar es salud, con un incremento de 6.87%. En el año, en general, los precios que menos se incrementaron y las variaciones que contribuyeron a que la inflación fuera, fuera menor fue recreación y cultura, que tuvo un incremento de 0.57%, y tecnología, un incremento de 1.09%. Como les decía, la principal variación o moderación estuvo en los precios de los alimentos. La inflación de alimentos en octubre estaba en 6.61%. Ya con los datos de noviembre se ubicó en 5.71%, y esta moderación estuvo principalmente explicada por la moderación de inflación en alimentos perecederos. Esos alimentos perecederos acumulan una inflación de 4.66%, que se moderó significativamente frente al dato del mes anterior, cuando alcanzaba 7.91%. Con esto, pues hay una buena noticia porque la inflación revirtió ese repunte que había tenido en octubre, pero realmente la foto amplia sigue siendo que la inflación está por encima de la meta del Banco Central del 3%. No logra ubicarse por debajo del 5%, y este es el quinto año en el que el Banco Central incumplirá su meta de inflación. La semana pasada, tanto la codirectora Viviana Taboada como el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, participaron en distintos espacios y expresaron abiertamente sus opiniones y su lectura sobre la economía. Y en esos comentarios es claro que ven una preocupación de lo que viene pasando con la inflación, ven señales de recalentamiento en la economía expresados en esa fortaleza del gasto, en ese crecimiento de la demanda interna y en ese aumento de las expectativas de inflación, y por lo tanto también se ve su posición a que las tasas de interés puedan subir en los próximos meses. Insisto, este es un buen dato de inflación reportado por el DANE, pero no es suficiente para estar totalmente tranquilos en el panorama o perspectivas de inflación hacia el 2026. En el segundo tema, hablar de la Fed. Yo ya les mencionaba que los mercados financieros están súper atentos a la decisión de la Reserva Federal. De hecho, la probabilidad más alta, más del 90%, cerca del 93%, le asignan de probabilidad los inversionistas a que la Fed recorte su tasa de interés 25 puntos básicos, la ubique en un rango entre 3.5 y 3.75%, pero en esta decisión de diciembre también se darán a conocer proyecciones macroeconómicas y se dará a conocer el gráfico de puntos o dot plot, el comunicado de prensa y la rueda de prensa que dará el presidente de la Fed.
¿Qué es posible que pase en las proyecciones macroeconómicas? Que se mejoren un poco, sobre todo las del año 2025, demostrando la resiliencia que ha tenido la economía ante un entorno de altísima incertidumbre y cambios en las políticas comerciales. Probablemente se espere incluso que esos beneficios de impuestos que se darán en la primera parte del 2026 también impacten positivamente la economía. En el mercado laboral sí podría llegar a notarse un deterioro en las perspectivas, tal vez a través de una mayor tasa de desempleo por cuenta de lo que ha venido pasando en el mercado laboral en Estados Unidos recientemente, pero en términos de precios también unas expectativas de que se mantenga fuera de la meta de la Reserva Federal. Con todo y este panorama, está claro que la división al interior del Comité de Política de la Fed es bastante grande. Hay unos bandos de quienes consideran que las tasas de interés podrían recortarse más y hay quienes consideran prudente no seguir recortando las tasas de interés hasta que las expectativas de inflación y la inflación no convergen un poco más hacia la meta. Por eso es que los mercados financieros han empezado no solo a tener incertidumbre sobre cuál puede ser la decisión de la Fed en esta oportunidad y su tono, sino que empiezan a considerar la posibilidad de que a pesar de que se recorte la tasa de interés 25 puntos básicos, se puedan dar señales de que el espacio de reducciones a futuro es limitado y es lo que los mercados en Estados Unidos conocen como un hawkish cut y es un recorte un poco alcista, mitigando o limitando esas expectativas de que las tasas de interés van a seguir bajando. Por eso es que el dólar se ha estabilizado o se empieza a fortalecer un poco en los últimos días. Por eso es que los mercados financieros, sobre todo en acciones, se quedan un poco más estables. Si efectivamente así fuera y si efectivamente las expectativas de tasa apuntan a un nivel más alto de lo que los mercados están pensando, pues podríamos ver algunas correcciones en los precios de las acciones. Se convierte en una decisión clave esta semana. Y terminaría destacando decisiones que se darán en Brasil y en Perú. En Brasil, la tasa de interés del Banco Central se va a mantener cerca del 15%, estable, pero podría empezar a abrirse la puerta hacia recortes en la tasa de interés a medida que las expectativas de inflación se han venido moderando y la inflación también. De hecho, en Brasil vamos a conocer datos de inflación esta semana que podrían confirmar un poco esa expectativa, pero por ahora tasas estables en niveles altos de 15%. En cambio, en Perú, el Banco Central de Perú es posible que recorte su tasa de interés 25 puntos básicos, ubique la tasa en 4%, sobre todo porque en Perú la inflación está más cerca de 1.3, 1.4%, muy por debajo incluso de la meta que tiene el Banco Central. Estos son los aspectos más relevantes que queríamos destacar para ustedes esta semana y como